Así que gracias por ser la primera en prestarse. No, por favor. Te doy el pie para que te presentes vos misma, tu nombre, de dónde sos, cuándo naciste. Bueno, soy Delfina Esther Sánchez. Con mi nieto de corazón estamos para hacer una pequeña entrevista, que no sé cómo va a salir, pero bueno, tengo 78 años. Sí. Nací en el mes de enero del año 1947. Ajá. ¿Sos de Garré? Soy nativa de Garré, que es un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Que está entre Guaminí, se podría decir, y Trenquelauquen. Muy bien. Trenquelauquen, que es donde estamos ahora. Que es donde estoy viviendo actualmente, Mirá. en mi casita. Bueno, pero vamos al principio, allá a Garré, entre Guaminí y Trenquelauquen. Sí. Vos naciste y cómo era tu hogar familiar. Eso iba a decir. Mi familia estaba compuesta de mi mamá, que se llamaba Herminda Campos, y mi papá, Emiliano Sánchez. Ah. Éramos, mejor dicho, 15 hermanos. Yo soy la del medio, o la octava. De ambos lados están 7 mujeres y 7 varones. Mira. En este momento, que estamos en el 2025, Sí. Actualmente quedamos 9 hermanos vivos. Quedan 3 varones y 6 mujeres. ¿Y con los 15 supiste tener relación? Va, con los 14. No tuve mucha relación con mis hermanos porque como éramos tantos hermanos y mamá vivía embarazada. Sí. Claro, porque los 15 de tu madre no fue ni ensamblado. No. Éramos todos del mismo padre y la misma madre, digamos. Vivís embarazada, literalmente, para tener 15 hijos. Sí, por eso mamá vivía prácticamente embarazada. Sí. Tenía una hermana, mi mamá, que se llamaba Angélica Campos, como mi mamá, que es Campos también, que no tenía hijos. Okay. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano, Panchito, que se llamaba Francisco Humberto, mi tía le hizo la propuesta a mi papá, que como había otros más chicos y otros más grandes, pero todos con una pequeña diferencia de edad, porque al ser 15, y le propuso que yo me la llevo a la nena, le dijo, y hasta que por lo menos vos estés bien y tengas la criatura y qué sé yo, que te aquello. Y después dice, después la volvés a traer. No sucedió eso, sí, porque cuando mi papá le fue a reclamar a mi tía, después no sé de qué tiempo, porque eso sí no lo sé, mi tía le dijo, bueno, si querés llevarte la nena, me tenés que pagar la crianza. Mi papá no tenía el dinero como demasiado que tenía para criar a los que tenía. Él era un hombre que su trabajo era arriero, digamos. En ese entonces el arriero era una persona que se dedicaba, como no había casi transporte, se dedicaba a trasladar la hacienda en pie, que se le dice, de un lado a otro. Sí. Lo cual a veces le llevaba hasta 15 días y hasta meses sin estar en la casa. Tiempo que no estaban ni con tu hermano ni con tu mamá. Ni con mis hermanos ni con mi mamá. El trato que yo tenía con mis hermanos era en el tiempo que las vacaciones de la escuela, que mi tía me permitía ir 15 o 20 días a estar con mis hermanos. Sí. O sea, ese era el trato que yo tenía. ¿Vos eras la única que se había ido con tu tía? Sí, yo era la única que me había ido con mi tía. ¿Y el resto, todos en la casa o también alguno había tenido? El resto estuvieron todos en la casa, después alguno estuvo con la abuela materna, también dándole una mano como esa de ayudarnos en la crianza, por ser tanto. ¿Y algún motivo de que haya sido la elegida o de que haya sido distinta tu crianza con la de los demás? No sé si fue distinta. Mi papá era
un hombre de un carácter bastante fuerte, no así mi mamá, que era más vale sumisa, digamos, y entonces, pero mi tía, la crianza con mi tía no fue muy fácil tampoco, porque era muy exigente, no sé si porque no tenía hijos y me quiso hacer a su forma, o sea que fui bastante castigada también de chica con mi tía. Estamos hablando de retos así de físicos. Sí, sí, coscorrones, cachetadas y todo, y incluso me hacía trabajar de muy pequeña. Ellos estaban en una estancia, mi tía y mi tío. Mi tía era cocinera y encargada de... no era ella sola, tenía un marido. Tenía un esposo. Sí. Encargada de la parte donde vivía la gente que los contrataba, o sea, los patrones, y mi tío era peón de patio. Entonces mi tía con 7 años me hacía servir la mesa de los patrones. Y si se me caía alguna cosa o cometía algún error, era cachetada, coscorrones, tirones de oreja, de lo que viniera. Claro. Bueno, así que no tuve una infancia demasiado... ¿Pero aún así fuiste a la escuela? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta 6º grado. Okay. Fui a la escuela hasta 6º grado, que incluso iba a caballo. Mira. O en sulky con otros chicos de los campos lindantes ahí, porque nosotros estábamos en una estancia, íbamos todos. Sulky, para el que no sabe qué es. El sulky es como un carromato, el cual va tirado por un caballo y lleva como unos asientos con unas ruedas grandotas, de esas, como los carromatos también, el que se da idea de lo que es un carromato. Sí. ¿Ese era tu microescolar? Ese era mi microescolar, cuando no era ir sola en el caballo. ¿Sola en el caballo a los 7, a los 6, a cuándo? No, ya cuando iba a la escuela, ya que me dejaron ir a caballo sola, ya tenía como 9 o 10. Claro. Incluso me ensillaban, que se llama ponerle los aperos al caballo para poder ir a la escuela, y más de 4 veces cuando lo ensillaba yo, lo ensillaba mal y quedaba con la cabeza para abajo. Pero el caballo era muy mansito, y cuando me sucedía eso, se frenaba, ¿viste? Sí. Hasta que yo... Se quedaba como diciendo, che, acá algo no anda. Sí, no anda, pero él no se movía del lugar. Bien, porque anda a perder ese caballo y... Sí, no, era muy viejito, pero era de mucha confianza. Se llamaba El Bonito. El Bonito. Muy bien. Incluso un día que ibas y yo quería ir a toda velocidad en el caballo, y el caballo no le daba para llevarme a toda velocidad, y fui a pasar por una laguna y el caballo se resbaló y caímos los dos, el caballo y yo. Ah, la mierda. Sí, fue un golpe de eso, porque ya te digo, él amortiguaba todo, él me cuidaba más que yo a él. Mira. Otro día llegué a la escuela y lo había ensillado mal, algo que se llama la cincha, que es donde va agarrado el apero para que no se corra. Yo no la había apretado lo suficiente, y iba muy apurada para la escuela, y cuando llegué al portón de la escuela se dio vuelta la montura también y quedé para abajo, y empecé a correr, todos los compañeros, la directora, la maestra, porque era una escuela de campo. Y íbamos desde el 1º hasta el 6º. Sí. Bueno, después cuando fui más grande, señorita ya, cuando terminé el secundario, Pero ¿no fuiste hasta 6º grado? Sí. ¿Y cuando terminé el 6º grado, como no había secundario ni ahí ni en la localidad más cerca, que era Garré, porque eso era Victorino de la Plaza. El patrón de mi tía le propuso llevarme a Carué, que era una ciudad turística en aquel entonces muy conocida, y que él me pagaba el colegio. Y mi tía le dijo que no, que ella no quería, que los pobres no podían estudiar, esas ignorantes, ¿viste? No me dejó estudiar. Así que bueno, empecé a trabajar, no tenía estudio, empecé a trabajar en el servicio doméstico.
Lo hice durante muchos años. 12 años. Tenías 12 años. 12 años, sí. 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 Y bueno, después con el tiempo se fueron esos tíos a vivir a Garré nuevamente. Ujú. Y bueno, y yo seguí ahí trabajando siempre en el servicio doméstico. ¿Ya quedaste vos sola? No, los tíos vivían en su casa, pero la tía también trabajaba de trabajo doméstico y Ajá. el tío andaba en un camión. Sí. Y bueno, ambos. Y teníamos a la mamá de mi tía, o sea, la mamá de mi mamá también, porque Claro. mi tía Sí, sí, sí. y mi mamá eran hermanas. Ajá. Y bueno, como abuelita no tenía o se había quedado sola, mi tía la llevó a vivir con ella. Y bueno, y ahí trabajé hasta que conocí al que fue el papá de mis 2 hijos. Ok. Y Gustavo Fabián, más grande, fallecido en este momento hace 7 años, y a Fabricio, Ujú. el más chiquito. Y bueno, me casé, mi tía no quería que me casara, Sí. Perdón, lo conociste trabajando a Pedro. lo conocí Sí. trabajando, yo trabajaba en una casa de familia y él, uno de sus familiares donde yo trabajaba tenía camiones de traslado de hacienda. Sí. Y Pedro vino a trabajar ahí de camionero. Ajá. Bueno, ahí nos conocimos, mi tía no quería que me casara. ¿Y te casaste a escondidas? ¿Qué hiciste? No, mi tío sí quería, Ah, ok. así que tuvieron que pedir la autoridad de mis padres Ajá. y me casé. Ok. ¿Te casaste cuándo? Y me casé en enero del año 1968. Ok. Y bueno, nacieron mis hijos, después con el tiempo. Al año nació Gus. Gustavo nació, sí, nos casamos en enero del 68 y Gustavo nació en abril del 69. Claro. Nos fuimos a una estancia a trabajar que se llamaba de puestero, o sea que era, eso se llama una estancia donde está el encargado, que es el que manda todo el personal, digamos, Ujú. y después había puestos que eran casitas en el medio del campo así, en el cual estaba el puestero, que ahí fuimos nosotros con el papá de los chicos. En todo ese trayecto, ¿no había, visitabas a tu casa, tu mamá, tu papá, Sí, tus hermanos? sí, yo después sí. ¿Fueron a tu casamiento? Sí, fueron a mi Fueron, casamiento. sí. No todos los hermanos. No. Fue mi papá, mi mamá y Sí. alguna de las hermanas que estaban más cercanas. Más por ok. Sí. Y bueno, ¿Y se fueron ahí a vivir a dónde? nos fuimos a vivir ahí, que se llamaba la Colonia Naveira, que quedaba muy cerquita de Garré. Ujú. Bueno, ahí nació Fabricio, Sí. el más chico. Ujú. Bueno, después de eso, de un tiempo, nos volvimos a ir a Garré y Pedro volvió a agarrar otro camión jabla, Sí. otro camión de traslado de hacienda. Ujú. Vivíamos en una quinta, alquilábamos esa quinta, después con el tiempo me compré una vaca lechera, yo ordeñaba porque tenía espacio suficiente Ujú. y hacía quinta y eso, y él andaba en el camión. Sí. En uno de esos viajes del camión había un negocio que se llamaba Lavaderos de Camiones de Hacienda, Ajá. que estaba a 25 kilómetros de Garré. Sí. Cuando el papá de los chicos, o sea, que era mi esposo, venía para Garré, si no lavaba en Buenos Aires, si se podía escapar, porque a veces no le permitían venir con el camión suyo después de descargar hasta Garré, lavaba en ese lavadero. Bueno, ahí conocimos al señor, el dueño del lavadero, y un día hablando así me dijo, era el lavadero, una gomería Ujú. y un restaurante. Sí. Y me ofreció el restaurante el señor. Ajá. Yo le dije que no, que era imposible porque no
teníamos dinero suficiente. Si Pedro trabajaba en el camión y yo me dedicaba a mandar a los chicos a la escuela y hacer alguna cosa en casa. Cosía pullovers, tejía una chica máquina y eso. Bueno, la cuestión que después este señor siguió insistiendo, se iba hasta donde yo vivía, aunque no estuviera Pedro, hasta que llegó el momento que me dijo, no, mire, yo le doy a pagarlo por mes al restaurante. No recuerdo qué cantidad, pero una pequeña cantidad que era posible pagárselo por mes, para que te ofrecieran una cosa así, eran esos negocios que se hacían antes. Y bueno, hablé con Pedro, le digo, mira, ¿por qué no vemos cómo nos va este negocio, la posibilidad que nos da este señor? Estaba activo, estaba funcionando el restaurante. Sí, estaba funcionando todo. Él se los daba con empleado, con todo funcionando, con todo bien. Era para gerenciarlo. Sí. Y bueno, nosotros le teníamos que pagar algo que se llamaba la llave, que era como si él te daba la llave de ese restaurante, todo el funcionamiento de la gomería, el lavadero de camiones y todo. Pero tomaron también los otros Tomamos servicios. todo. Sí. Todo. Bueno, yo hablé con Pedro, tratamos de convencerlo, a veces cuando teníamos una conversación, los chicos eran chicos, pero lo veían muy poco al papá, porque el papá viajaba siempre. Había tenido ya 2 accidentes, que se había dormido porque en el trabajo lo exigían mucho. Llegaba de descargar, lavaba el camión, volvía a cargar, volvía a salir para Buenos Aires. Le digo, podíamos estar, le digo yo, todos juntos, trabajar juntos, los chicos tenemos los chicos, los veríamos más. O sea, estar más en familia. Exacto. ¿No es cierto? Tener un trato. Bueno, lo aceptó. Le aceptamos a este señor. Le dijo a los dueños del camión que iba a dejar el camión, que teníamos la posibilidad de trabajar en un restaurante. Y la gente lo aceptó bien, porque incluso hicimos la mudanza en el camión, estuvo 2 meses el camión parado ahí en el restaurante donde estábamos nosotros, hasta que consiguieron otro chofer, qué sé yo, y nos vinimos. Pero creo, no sé si ese no fue el error más grande que cometí yo. Porque Pedro nunca me perdonó de que lo hubiese sacado del camión. Él decía que él hizo su vida y que era lo que le gustaba. O sea, por más exigente que fuese, aún peligrando su vida, porque tenía accidentes de quedarse dormido. Sí, pero prefería seguir en el camión y no estar con su familia, digamos, que era lo que yo le proponía, no le proponía otra cosa. Si fue un error, no lo suponés hoy, pero fue siempre con buena intención. Lógico, los chicos eran chiquitos todavía. Cuando nosotros nos vinimos ahí, que se llamaba el cruce de Siete Primos, que está a 17 kilómetros de 30 de agosto, que es una localidad chiquita también, y a 22 de Tres Lomas, que es otro pueblito, que es un cruce de ruta, o sea, va la ruta 5, para un lado hasta 30 de agosto, 17 kilómetros, y para el otro lado Tres Lomas, que son 22. Los chicos eran chiquitos ahí. Y él, cada vez que pasaba un camión, se desesperaba y se le caían las lágrimas cuando veía pasar los compañeros que sabían que estaban ahí. Y bueno, trabajamos mucho. Yo, no es por decirlo, ¿no? Pero creo que trabajé yo más que él, porque no podía tener personal, porque teníamos que pagar la cuota esa que el hombre me exigía, que era muy poco, pero para nosotros había que cumplirla. Igual había que... Claro. Bueno, el hombre después despidió todo, quedó el lavadero sin personal, la gomería sin personal. Así que bueno, estuvimos ahí. Seguía tomando decisiones por encima de ustedes, este señor, el dueño de todo. Sí, no, porque ellos después se fueron, pero el personal lo había contratado él. Claro. Entonces llegaron a un arreglo con ambos, con el que lavaba los camiones y con el gomero, que era el que estaba en la gomería, y se fueron. Con esto del lavado me desbloqueaste a mí un recuerdo, que una vez lo escuché a Bush
Bueno, vale aclarar que él después fue mi papá, así que él me contó a mí que uno de sus recuerdos más, no sé si feos, pero un recuerdo que lo había como marcado mucho era haber tenido que lavar uno de esos camiones cisterna, el frío que tenía, le había quedado pero grabado a fuego. Sí. Se ve que era muy chiquito y... Era chiquito, sí. Vos tenía, y tendría 10, 11 años. Claro, y haber tenido que hacer ese laburo... Sí, y ese laburo después también lo hizo Fabricio. Claro. Porque después Gus cuando terminó, que Gus terminó el secundario en una escuelita que se llama en un paraje La Porteña, muy cerquita donde estábamos nosotros, y Fabricio comenzó el primario ahí. Gus se decidió estudiar y estuvo pupilo en un colegio de curas en Beruti, que de acá de Trenquelauquen, deben ser, no sé, 30 kilómetros. Bueno, tuvimos un breve impas, pero retomamos la charla. Bueno, Gus se fue a un colegio agrotécnico en el campo porque quería ser ingeniero agrónomo. Ajá. ¿Y él se tenía que ir toda la semana y volvía el fin de semana? ¿O cómo era? Sí, estaba pupilo toda la semana. Se iba, o según cómo combinara, porque éramos 3 matrimonios que teníamos los chicos ahí en el colegio, de 3 Lomas y yo de 7 Primos de ese paraje. Y a veces, cuando podíamos, los llevábamos el domingo a la tarde. Entonces ya estaban instalados para el lunes. Y si no, el lunes a la mañana había que madrugar mucho para llegar al horario para el colegio. Así que, bueno, lo llevamos. Estuvo ahí 5 años hasta que terminó. Pero antes de terminar, cuando llegó el momento de que decidiera qué era lo que quería hacer, el que había dicho que quería ser ingeniero agrónomo, dijo que no. Que no, sí, no. Está bien, lo que estoy diciendo. Cuando llegó el momento de elegir una carrera... Sí, él dijo que no, que queríamos ir a Bahía Blanca con la señora, con la mamá de otro compañero de Gus a buscarle hospedaje y a anotar en la universidad y a saber toda la abuela. Esto fue creo que en el mes de julio, agosto, algo así. Está bien, te freno porque antes de seguir en la línea de tiempo te voy a preguntar cosas que por ahí son mucho más pavas. Pero bueno, tenías un hijo afuera 5 días a la semana, en el fin de semana, ¿cómo era el trato? ¿Eran muy cercanos? ¿Lo extrañabas? Sí, yo lo extrañaba y él extrañó mucho. Le costó mucho adaptarse al colegio, sí. Y por ahí, ¿cómo eran los eventos, los cumpleaños, por ejemplo? Y los cumpleaños casi siempre lo pasábamos ahí. El único trato más grande que teníamos con la familia era esa hermana que está ahora en Bahía Blanca, que en ese momento vivía en Caspa. Entonces era el familiar más cercano y con más trato que teníamos. Y con ella, y bueno, cuando llegaba el cumpleaños de los chicos de ella o de los míos, nos reuníamos o en la casa de ella o en la mía y hacíamos un pequeño festejo nada más. Pero mis chicos nunca tuvieron fiestas de cumpleaños con compañeritos, eso no sé si era porque no era la modalidad en ese momento o por las circunstancias del trabajo o lo que fuera, por la distancia, no se hacía. ¿Vos recordás algún cumpleaños de los tuyos que haya hecho un feliz cumpleaños de tus primeros 20 años? ¿Un feliz cumpleaños para ellos? Tuyo. No. Con todo esto de la fiestita sí. No hubo tal cosa. No hubo tal cosa. Bien, y estoy pensando en otras festividades, no sé, Navidad, Año Nuevo. Navidad era una fecha muy especial porque mamá cumplía los años el 24 de diciembre. Así que ya todos sabíamos, los hijos, cuando ya papá había fallecido en ese entonces, y mamá, cuando vivía papá, tenían un pequeño pedazo de unas hectáreas de campo y vivían ahí.
Cuando papá falleció ya había comprado una casa en Casbas, 25 kilómetros de Garré, y mamá se fue a vivir a esa casa. ¿Cuándo falleció tu papá? Qué buena pregunta. Tenía 5 años Gustavo. Fabricio. Fabricio 5, Gustavo 11. 11. Sí. ¿Lo llegaron a tener trato con el abuelo? Sí, no mucho. No mucho. No mucho. Ni el abuelo ni la abuela. Ni el abuelo ni el abuelo. Sí, tenían trato, pero no un trato como así uno trata de tener con los nietos ahora, ¿no es cierto? Era otra cosa, eran más distantes, a pesar de que no era tanto la distancia que vivíamos unos de los otros, pero no se conectaban tanto con los nietos. O sea que como familia eras como una familia o un núcleo un poco aislado de tu familia, sí, de todos los hermanos y demás. Sí, era aislado y yo me sentía aislada. Sí. Yo me sentía ajena y siempre fue un reproche que hice, eso que le hice a mi tía y a mi papá, de que, perdón, de que no me hubiese dejado disfrutar las niñez con mis hermanos. Claro, volvemos a eso de que por qué de 15, una fue para otro lado, fue apartada, como quien dice, ¿no es cierto? Y nunca trataron si bien, bueno, el motivo era que la tía le pedía que le pagara la crianza de los años que ella no había tenido, yo creo que ellos como padres tendrían que haber hecho un esfuerzo para llegar a una conciliación por eso. Claro. ¿No es cierto? Pues yo el único trato que tenía con mis hermanos y con algunos, no con tantos, porque después mi papá estaba encargado en una estancia y todos trabajaban alrededor de mi papá. Sí. Uno como puestero en una casa que ya se había casado, los otros eran lo que se dice mensuales, que son los que recorren el campo, ven la hacienda y eso, y bueno, y los otros más chicos, algunos más chicos que quedaban, pero no eran con todos los que tenía trato. Claro. Y bueno, ¿en qué iba? Estábamos en la parte en la que decide no ser ingeniero tu hijo más grande, sí. Y ustedes, bueno, imagino que siguen manejando el negocio con sus disputas porque Pedro no quería ser caminero. Pedro no quería tampoco no quería ni hacía ningún esfuerzo por llevar el negocio adelante. Claro, lo boicoteaba. Sí. Incluso después, que hago mal en decirlo, ¿no? Pero para hacerme la contra mí, cuando venían sus ex compañeros que venían, como sabía que Pedro estaba ahí, Pedro, me quedé sin gasoil, me das plata para el gasoil, no tengo para la cena, para el almuerzo, después te lo pago, no se lo pago nunca. Sí. Hacía préstamos a los ex compañeros, pero nunca puso demasiado esfuerzo por llevar ese negocio adelante. Claro. Era como que él no lo quería, no... Y todo ese desgaste, bueno, yo porque ya conozco el resto de la historia, pero todo ese desgaste, ¿cuánto tiempo llevó hasta que...? Y llegó, nosotros fuimos en el 80 y llegó bastante tiempo, bastantes años, porque el hecho de que... Perdón, ¿fue en el 80 a dónde, perdón? Ahí. En el 80 llegaron a... A Siete Primos. A Siete Primos, sí. Y bueno, y estuvimos hasta el año 96. Bueno, para estar desgastados, bastante pacientes. Sí, bastante, pero había que pagar el negocio. Lógico. Y después con el tiempo nosotros compramos. Sí. Así que primeramente había que pagar el pacto con el señor y el terreno. Eran las instalaciones de ese señor que nos vendió, pero así no el terreno. Claro. El terreno era de otras personas. Sí. Dueños de campos de ahí de la zona, y yo un día le propuse a los dueños que me vendieran esa parcela de terreno para que fuera mía. Y sí, me aceptaron y la vendieron. Okay. Las cosas fueron cada vez de mal en peor. Sí, en el núcleo familiar. Sí, más que en el núcleo familiar, más que nada en la pareja. Sí. Era muy difícil. Tanto así que en un determinado momento nos separamos, pero seguimos trabajando juntos. Okay. Y yo siempre había dicho que el día que Gus se recibiera, yo me separaba del todo, me iba. Tu hijo más grande, que había venido a estudiar a Buenos Aires, era como
el último nexo que había como para mantener las relaciones todo y eso. seguir con el negocio. Sí. Y bueno, Porque era en cierta forma el sostén. claro, era el sostén. Yo siempre decía, si yo me voy Ujú. en este momento en que Gus está estudiando, Gus ya se defendía muy bien solo, Ujú. él estaba, pero siempre una manito había que darle. Correcto. Entonces, esa era la discusión también, porque él, si se había ido, que se mantuviera solo, y no, Claro. todo padre como todo padre lo que quería es ayudar a tu hijo, Ujú. ¿no es cierto? Que salga adelante. Él había decidido ser contador, Ujú. y había estado un año en Bahía, había fracasado con los estudios ahí porque no estaba preparado para esa carrera, sino para ingeniero agrónomo en una escuela agropecuaria, y después decidió ser contador. Okay. Así que por intermedio de un compañero se fue a estudiar a Buenos Aires, y bueno, le costó un montón, pero Sí. logró recibirse Salió. con el tiempo. Y bueno, siempre dije yo de que el día que se recibiera yo nos íbamos a terminar de separar, porque Sí. incluso ya no convivíamos ni Ya era una cosa más profesional que... sí, pero con muchas contras, Claro. porque él estaba muy enojado. Ujú. Y bueno, y llegó un momento que Gus se recibió. Ujú. Fuimos a Buenos Aires cuando se recibió, le hicimos una pequeña fiesta, que incluso él quería que fuera una parte todo de Boca, y luego le llevó el apunte y dijo, sí, si él quiere vamos a hacerlo de Boca. Hicimos ahí y después nos separamos. Okay. Yo para esto ya había, por intermedio de un amigo de Fabricio, me había comprado un plan de vivienda. Sí. Y bueno, y un día cargué, ya habíamos convenido que yo me iba, y bueno. ¿A una vivienda en Trenquelauquen? No, una vivienda, que me iba a vivir a Bahía Blanca. Ok, el primer nexo El con primer Bahía nexo Blanca fue el cuando, estudio. en el momento de desesperación. Sí, pero ¿cómo surgió Bahía Blanca? Porque quería ir a estudiar ahí tu hijo. Sí. Sí. No, Ok, no. quería estudiar para ingeniero y uno de los lugares donde podía hacerlo era Bahía Blanca. Sí, no, él quería estudiar ya en ese momento, cuando él se decidió a anotarse en la Universidad de Bahía Blanca, Sí. era porque ya había decidido que no quería ser ingeniero, que quería Ok. ser contador. Ok, El cual yo siempre le decía que había elegido la carrera equivocada, porque para ser contador no necesariamente tenés que ir a un colegio agrotécnico, no Ok. era lo indicado. claro, como que el paso previo estaba equivocado. Claro, Sí. para mí tenía que ser un perito mercantil, una cosa Sí. de esa, algo así, no entendía mucho yo, Sí. pero me parecía que estaba equivocado él. Sí, así fue, realmente el tiempo me dio la razón, porque Ajá. después le costó mucho venir a Buenos Aires, porque tío, no tenían eso que le llaman, cuando te inicias, Sí, es que el CBC, una el cosa así. CBC. Ajá. No lo tenía hecho. Sí. En Bahía Blanca no lo había, no entraba sin necesidad de hacer el CBC. Claro. Y cuando se decidió que en Bahía Blanca, porque no entendía un corno de lo que le daban, de la carrera de contador público, porque no estaba preparado para esa carrera, sino para Ujú. ingeniero, para ser un ingeniero, para Ujú. que las gallinas, que los conejos, que esto, que aquello, que el Sí. campo, Sí. no estaba preparado, no entendía nada de la carrera. Claro, era como volver a empezar. Claro, entonces se fue a Buenos Aires, pero en Buenos Aires tenía que hacer el CBC para entrar. Ajá. Entró el primer cuatrimestre Sí. del primer año. Ujú. Y no, hizo el CBC y hizo un cuatrimestre del primer año. Pero que era más difícil en Buenos Aires que en Bahía o al revés, ¿o cómo? En Buenos Aires había CBC. Pero había más oportunidad en Buenos Aires, por Sí, eso eligió sí. Buenos Aires. Sí, Claro, sí. yo ahí quiero entender cómo fue el motivo del cambio. Claro, Ok, claro, fue por sí. eso. Había más oportunidades Ok. en Buenos Aires. Sí. Incluso uno de los chicos, un compañero que tenía departamento, él le ofreció, venite acá, Sí. que te podías anotar todavía. Ujú. Trataba de hacer el CBC, dice, y bueno, hizo un cuatrimestre del CBC, quedó debiendo el otro. Ok. Y había quedado entonces Bahía, y ahí conociste a Bahía Blanca. No, A través- yo no. siempre iba a Bahía Blanca porque teníamos un matrimonio que era muy conocido nuestro, que se había Ajá. criado un muchacho con Pedra. Ok.
Y teníamos esa familia conocida, entonces siempre teníamos un trato con esa familia y yo conocí Bahía Blanca. Siempre hubo un nexo con Bahía. Sí, con Bahía. Sí. Y por intermedio de ese amigo de Fabricio, que era el padrino del nenito de él, Sí. del otro muchacho, tenía un plan de vivienda y lo vendía. Ajá. Entonces era la oportunidad mía de poder ir teniendo algo, porque yo no tenía nada, ni tenía... Cada vez que se quería hacer un negocio, quería vender el negocio, nunca se llegaba a un buen término, porque Pedro no quería vender. Claro. Después no quería vender él. Y bueno, entonces empecé a pagar ese plan de vivienda. Sí. Cuando Gus se recibió, dije, bueno, hasta acá llegué. Ujú. Ya la situación no daba para más, las discusiones eran cada vez peores. No era una manera de convivir así. Sí, sí, no, Trabajar, no. Entonces, un día metí todas las cosas arriba de un camión y me fui a Bahía. Hablé con una amiga esta que tenía una hija, y dije, bueno, a ver, aguántenme en unos días, que sé yo, cuanto más un mes, hasta que yo consiga trabajo. Pero no era fácil conseguir trabajo en un Bahía Blanca, donde no conocía a nadie más que esa familia, Sí. y donde no una persona que no tenía estudio. Claro, y te tiraste literalmente un salto de fe, te Sí. tiraste a la pileta. Sí, pero yo sabía que iba a salir, yo me tenía Sí. mucha fe. Claro, era esa sensación de que, bueno, si ya pude con todo esto hasta ahora... Sí, voy a poder y yo voy a salir adelante y tengo que salir adelante. Claro, ya en qué etapa de tu vida, ¿cuántos años? Y ya tenía 40 y algo, 47, Una 48. especie de volver a empezar a los Sí, 40 sí, y sí. tantos, sí. Y bueno, Con un hijo en Buenos Aires y el otro entre que lo que se quedó acá, se quedó acá, Fabricio se quedó acá. Ambos querían que... pero no con el padre. No, ninguno de los dos con el padre. Ese vínculo... Fabricio me decía que me viniera a vivir acá, alquilábamos algo, trabajaban los dos y ella estaba instalado acá. Y Gus me decía, andate a Buenos Aires que yo te consigo trabajo de cargada en un edificio, vos como sos vos, qué sé yo, qué pan, él siempre me tuvo mucha fe. Y Pero ninguna de esas opciones te convenció y fuiste para no, porque por yo tu opción propia. no sabía qué iba a ser de mi vida, qué iba a ser de mí. Como me podía ir bien, como me podía ir para la miércoles y no quería arrastrar a nadie en esa posible caída que podía ser, que gracias a Dios no fue así. No. Me fui En cierta forma te volviste a ser la aislada. Sí. 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 Y bueno, me anoté en el plan, pero yo cuando me fui a Bahía, como yo ya estaba pagando ese plan, Sí. cuando yo me fui a Bahía Blanca ya faltaban, no sé, julio, me fui en julio y a fines de año decía que entregaban las viviendas. Sí. Pero yo no tenía estudio, no tenía nadie, y no quería ser tampoco una huésped en la casa de mi amiga que tenía muy poca comodidad. Claro. Entonces me levantaba todos los días a la mañana temprano y iba y compraba en el primer kiosco que estaba abierto el diario de la Nueva Provincia y busqué trabajo. Ok, esa era la forma. El clasificado, los diarios. Sí, pero yo lo que buscaba yo a veces salía, a veces no, porque yo buscaba un trabajo, como no tenía estudio, de servicio doméstico, Sí. pero con cama adentro, para no estar en la casa de mi amiga que vivía con un tío y dos chicas, dos nenas. Y no sé, no alcancé, creo, estar una semana en la casa de mi amiga cuando encontré un trabajo. Mira, rápido. Asimismo, ellas me dieron una mano muy grande porque ellos, con todas las amistades que ellas tenían, me consiguieron referencias de esas personas como que había trabajado con ellas. Claro. Porque era muy difícil entrar si no tenías referencia, más a una casa de familia. O sea, mentiste en tu currículum. Sí. Mis amigas fueron las cómplices. Está muy bien. Y bueno, encontré una casa donde tenían un lavadero y una venta de autos. Y era un matrimonio grande, no grande, un matrimonio con una chica de 25, 26 años. Okay. Y tenía
arriba del garage, que tenía un garage grande, tenía una dependencia que tenía una habitación con un bañito. Así que, bueno, me hice cargo de la casa. Ellos se iban a la mañana, venían al mediodía a almorzar y se iban a la tarde y venían a la noche. Todo muy limpito, tenía jardinero y toda la casa, así que, o sea, los vidrios yo de adentro los limpiaba, de afuera los limpiaba el jardinero. Y estuve ahí hasta que me dieron el aviso que... ¿Se cumplieron los plazos? ¿A fin de año tuviste tu casa? Pero así mismo ellos me daban, estas personas que me ocuparon a mí, me daban los sábados libres. Sí. Los sábados a la tarde yo tenía libre hasta el lunes. Entonces yo me había llevado... Perdón, me perdí, ¿era con cama adentro de este trabajo? Sí, sí. Ok, y tenerlo libre igualmente volvías a esa casa, pero no trabajabas. No, a mí me daban libre, si quería podía venir a dormir ahí, claro, si quería, pero sí, no sí. trabajar, Exacto. porque era mi franco. Perfecto. Yo me había llevado unas cuantas maderas, un tipo de estantería que tenía, qué sé yo, y cuando ellos me daban libre el fin de semana, yo compraba todos productos no perecederos para... Sí. Porque la idea mía era poner un negocio. Bien. Y bueno, cuando me dieron el ok de que la casa la entregaban a fin de año, yo había alquilado una casa, un lugar donde un guardamuebles, Sí. y tenía toda la mercadería ahí y todo. Y entonces, bueno, cuando me dieron la casa, dije, bueno, la casa no tenía luz, lo único que tenía era agua, pero no tenía luz ni tenía gas. Ok. Pero donde me dijeron, bueno, tal día entregan la llave de la casa, fui a la entrega de la llave de la casa, ya había contratado un flete para que me llevara todo y fui y me metí en la casa, sin luz, me alumbraba con velas y con una lámpara que había querosén con un tubo así que le llamaban la lechuza. Sí. Bueno, con eso. El equivalente a un estudiante que va y duerme en el piso con Claro. un cartón, lo que se cena la primera pizza que encontró por ahí, Sí. y ya está, y ese es su cuadrado vacío de muebles, es su hogar. Claro. Y bueno, y a la noche prendía esa lámpara o velas y con papel madera, porque hacía un esfuerzo por comprarlo, por más que había trabajado y todo, pero cuando me dieron la casa eran muchos los gastos que había que hacer. Claro. Forraba las estanterías de eso, me armé donde iba a ser que tenía que era para poder dividir un dormitorio, ahí hice el negocio. Okay. Y fui comprando todo. Y en el medio de todo esto, había, hasta ahora en la cronología hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, siempre hay un proyecto en mente para salir adelante y progresar, o siempre hay alguien por quien hacer ese esfuerzo, ¿no? En los momentos en los que te relajabas, o no sé si, creo que justamente esa es la pregunta, si encontrabas momentos o días en los que tuvieras pasatiempos, tuvieras hobbies, tuvieras cosas que digas... No. No tenía, porque me aboqué a poder arreglar la casa lo más que podía. Sí. Porque tenía un solo lugar, tenía piso. Después el resto no tenía piso, era toda la carpeta. Claro. Entonces, bueno, yo quería armar ese negocio. Cuando armé el negocio ese, lo que tenía, te imaginas que era tomate natural, arvejas, fideo. Sí. Tenía una sola heredera familiar, no. Ajá. Pero como todo el que compró ese plan de vivienda se fue a vivir ahí, Sí. abrí el negocio. Con todo eso que tenía, con Sí. lo poco que tenía lo abrí. Sí. Y empecé a trabajar muy bien, Ajá. muy bien, porque toda la gente no... Justamente Algún lugar tenía que ir. estabas ¿no? satisfaciendo la carencia. Claro, empecé a hablar con un panadero, me empezó a llevar factura, qué sé Sí. yo, que aquello. Tenía negocios de la cooperativa obrera 15 cuadras, me venía con un carro que me habían prestado con unos de esos que se lleva así para poner las botellas, como tienen los carros ahora la señora que Sí. hacen en los supermercados, se los mandan.
Y bueno, me compré, donde dieron la luz, Ujú. me compré una heladera de esas grandes panzonas que venían antes, que abrían así. Ajá. Iba a la cooperativa y me compraba con 2 botellas de agua, Ujú. 3 de cerveza, una naranja, bueno, así. Y empezó a ir bien el Y negocio. empezó a ir bien el negocio, no me alcanzaba. Iba a la mañana y después a la tarde cuando cerraba tenía que volver Sí. a la cooperativa a comprar otra vez de vuelta porque me quedaba sin nada. Ok. Pero ya en vez de 2 botellas de cerveza me traía 3 o 4. Claro. Y en vez Sí, de una reinvertías botella constantemente. claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues con el tiempo me dio en la luz, arreglé mi casita, le puse Sí. el piso, todo. Hice unos aleros, unos maceteros, la casa, qué sé yo, trabajaba re bien. Ujú. Pero en ese interín conozco un señor en Bahía Blanca, Ok. a Ricardo. Ricardo. De casualidad, porque uno vivía en un lugar y otro en otro, nos conocimos, esas cosas del destino que tenía Sí. que ser. No es que compartían ningún tipo de No, actividad, no fue nos una conocíamos casualidad. parados, fue una casualidad fue. Y bueno, y bueno, nos hicimos de novio con este señor, anduvimos 3 años de novio hasta que el día que me propuso un casamiento, Míralo. que yo no me quería casar. Sí, Y ahí te agarró el espíritu de tu tía, claro. que no quería casarse. Claro. Entonces, Sí. pero sí, él sí quería casarse y quería que Sí. la casa donde íbamos a vivir, de él tenía 2 hijos mayores, Sí. yo también tenía 2 hijos. En ese interín, antes de que te conocí a Ricky y antes de casarnos, los chicos fueron y lo conocieron a Ricardo, pero los dos con sus respectivas novias que tenían en ese momento. Ellos te visitaban. Sí, sí. El contacto, estamos hablando de no hace tanto tiempo, pero cambiaron mucho las cosas, entonces estamos hablando por ahí de que no se hablaban ni todos los días, ni todas las semanas. No, porque yo para hablar por teléfono ese tiempo, hasta que pude conectar el teléfono, que fui una de las primeras que lo puso en el barrio, yo tenía que hacer 4 cuadras y tenía que ir a la noche, Sí. porque de día no podía porque No, tenía trazamiento. negocio, Exacto. ¿viste? Sí. Así que, y con Fabricio era también una cosa similar, él me tenía que llamar a mí, me decía, a tal hora, Ajá. el próximo, ponele, viernes, Sí. estate en la cabina telefónica Era que como yo una podía cita, llamar. claro. Es que mirá toda la logística. Y con Gus también, Sí. nos poníamos de acuerdo porque Gus a veces estaba de día, a veces estaba de noche, Claro. según fuera. Sí. Pero el contacto con los chicos siempre fue un contacto muy, muy... Así todo con esas dificultades Sí, mantuviste. sí, pero mantuvimos un buen contacto, sí. 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 Después me iban a visitar. Gus venía acá a Trenquelauquen Sí. y lo cargaba Fabricio en el auto y se iban los dos para Bahía Blanca. Claro. Sí. Y bueno, después de todo eso nos casamos, Diste el brazo a torcer. sí, dimos brazo a torcer, nos Sí. casamos y yo me fui a vivir a la casa de Ricardo. Perdón, te casaste, cuando vos decís casamiento, ¿es un casamiento civil? Sí, Sí, las 2 veces. las 2 veces. O sea, Primero con Pedro me casé por civil y por Sí, iglesia. Por iglesia también. Sí, por Claro, los chicos por también. iglesia no podés 2 veces. No sé si se puede o no Creo se que puede, no. tenés que... Pero yo ya estaba divorciada. Claro. Mm. Ok, muy bien. Y te instalaste, dejaste la casa esa tuya. Dejé la casa esa y me instalé en la casa de Ricardo. Sí, ¿y el negocio? El negocio lo vendí antes porque él ya me dijo tenés que vender el negocio, las heladeras, Sí. que tenía Como una me dijiste que heladera. estaba en otro lado de la ciudad. Claro, no era tan sí. compatible por ahí. No, quedaba lejísimo, Sí. de la otra, en una punta, el negocio mío estaba yo en mi casa Sí. en una punta y la casa de Ricardo en otra. Ajá. Entonces, no era compatible para nada. Ajá. Y empecé a vender las cosas porque ya Sí. después tenía máquina de cortar fiambre, tenía Sí. heladera mostrador, vendía milanesas hechas, Ujú. todo un montón de cosas. Me mandaba cosas de acá de Buenos Aires, tenía un tipo de tipo librería con cuadernos, con cosas para regalo. Ujú. Y bueno, me casé y me fui a vivir con Ricky ahí en la calle Corrientes. Ajá. Y viví la etapa más hermosa que no la viví con Pedro, a pesar de que tenía a los Sí. chicos con él, la viví con Ricardo. Me gusta ese punto. ¿Qué cosas te hacen feliz?
me hacen Sí. ahora. En general, en todo esto, en este repaso que tuvimos, porque por ahí me decís, pasatiempo, hobby no tenías, pero no había momentos de felicidad en tu niñez, en tu adolescencia, de madre. Sí, de madre sí, tuve muchos Sí. muy felices porque yo disfruté de muchos de mis Sí. hijos y creo que fui una compañera para ellos como lo fueron hechos para mí, principalmente Gus, que siempre me reproché de que lo exigí demasiado, Ajá. porque para ser que era el mayor, Ujú. era mi confidente. Ajá. Y él siempre estaba, que tenés que hacer esto, que Sí. no sigas acá, que andate, que qué vas a hacer acá, que qué estás haciendo. Y incluso me ayudó mucho monetariamente también Gus, Claro. a mí. Ujú. Porque Gus en ese entonces ya trabajaba. Gus cuando empezó a estudiar ya en segundo año ya estaba trabajando. Y viste cómo era él de ahorrativo y de... Bueno, así que yo disfruté mucho. Y cuando me fui disfruté a pesar de todo, de que estaba en la casa trabajando y de Ujú. que no me costó para nada, al contrario, para mí fue como una liberación, Ok. porque yo me encontraba muy mal cuando estaba con Pedro. Y fue un periodo muy, muy oprimido. ¿Sí? Claro, sí, y esas relaciones tóxicas que tenés, Ujú. viste que no... Si yo decía negro, Pedro decía blanco, y si yo decía... Ujú. Y si Pedro decía blanco, decía yo B. decía... Ah, sí. Sí. Más que ver, viste, Claro. una contradicción. Salir de eso a vos te generó un... Sí, un alivio. Un alivio. Como que tenía una paz interior después Sí. que no la había sentido en ese momento, porque Ujú. me sentía culpable, como quien dice, Ujú. decir, bueno, que dejaba todo lo que había construido y ese matrimonio que uno, Ujú. como todo, te casás y decís para siempre, para toda la vida, y no fue Sí. así. Tal cual. ¿Siempre cocinaste también? Me gustó mucho siempre la cocina. Sí. Sí, Dentro de las tareas que hacías era la que mejor sí. Sí. te desenvolvías. La cocina y la limpieza me gustaban mucho siempre. Me Ujú. gustó. No sé, me jacto quizás de Sí. ser lo más ordenada posible. Creo que lo soy. Ajá. Pero la cocina sí me gusta mucho, sí. Ok. ¿Y cómo fue, bueno, te casaste con Ricardo? Mm. ¿Qué hicieron? Porque ya estaban rondando los 50 ambos, él era más grande. No, Ricardo, cuando nos casamos con Ricardo había cumplido 67 años. Sí. Nos llevábamos 18 años. Sí. Fue una hermosa experiencia y una segunda etapa de un matrimonio que fui muy feliz. ¿Con los hijos de él todo bien? Con el hijo sí, con la hija teníamos, Sí. él siempre decía que era muy celosa. Ajá. Sí, siempre me celó Sí. mucho, sí. Claro. Y bueno, vivimos muy felices con Ricardo, fui muy feliz, viajamos mucho. Ajá. Ya te digo, teníamos una relación con los hijos de él bastante buena, bueno, siendo la hija, que ya te digo, era muy celosa. ¿Qué lugares conociste? Porque la primera vez que me decís que empezaste a viajar. Cuando nos casamos nos fuimos a Luna de Miel a Chile. Ajá. Sí, después fuimos al Calafate, Sí. fuimos a Mendoza, que lo hicimos, ese viaje creo que lo hicimos con ustedes. Después fuimos a las cataratas del Iguazú, Sí. a un montón de lugares fuimos. Teníamos, Una etapa mucho más placentera. sí, ¿verdad? más placentera, cuando vos te sentís bien con la persona con la que estás al lado, Sí. es como que eso es de media cancha, porque Ujú. Pedro era el papá de mis hijos, pero Sí. lo que pasa es que con Pedro nunca fue una relación De compañerismo. de Porque compañía. tu pareja ¿cómo definirías a una pareja? Que sea compañero, comprensible, y el matrimonio es como una... Hay que saberlo manejar muy bien, es como una balanza. Ujú. La balanza está así. Sí, Si uno dice sí y el otro dice no, hace esto. claro. Entonces tenés que tratar de equilibrarla, Ujú. ¿no es cierto?, como para poder llegar siempre a un acuerdo. Lógico. Porque si siempre uno dice no y el otro sí, nunca está así siempre. Ujú. Entonces tiene que tener un equilibrio también. Claro. Matrimonio es más una cosa
de charlar mucho, de Sí. poder charlar, de poder ponerte de acuerdo, de comprensión, compañerismo. Todos no pensamos de la misma manera, pero bueno, de poder tener el diálogo es lo mejor, poder dialogar con la persona con la cual vos estás. Claro. Pero una de esas vos estás equivocado y él te lo hace ver, o él a vos te parece que está equivocado y le decís, no, mira, a mí me parece que es esto. Sí, pero ¿por qué esto? Porque aquello, bueno, pero llegás a un acuerdo. Claro, y en una etapa mucho más avanzada, o en una etapa en la que muchos dirían ya es tarde, encontraste mucho de eso en tarde, Ricardo. Gus me decía. Sí, Me decía, este señor es muy grande para vos. A pesar de que siempre tuvieron un feeling sí, desde sí. un principio. Además de que estaba aprobado. Sí, estaba aprobado, pero él me decía, yo le decía, mira Gus, digo, yo en este momento no necesito un amante, digamos, por Sí, sí. decirle algo así, ¿no es cierto? Digo, no un amante que yo quiera tener sexo, porque lo necesito para tener sexo solamente. Yo quiero un compañero, Claro. una persona con la que yo pueda tener una salida, un almuerzo, una cena juntos, una tomada de mate, aunque sea un café, ¿no es cierto? Pero que pueda hacerlo con una persona con la cual yo me lleve bien, que tenga más o menos las mismas ideas, o que pensemos o actuemos de la misma manera, o similar, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso es lo que yo quiero. Yo no quiero una persona para decir, bueno, sí, yo tengo necesidad de tener sexo una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes. Eso no me interesa. Si está, bienvenido sea. Y si no está, basta que nosotros nos llevemos bien y tengamos salud y concordemos con nuestras ideas. Eso es lo que yo busco. Yo busco un compañero. Ok, perfecto. Y toda esa etapa duró 14 años. 14 años. Hasta que Ricky se enfermó. Y una vez que pasó eso, ¿otra vez volver a barajar o qué sentiste en ese momento? No llegó a suceder que pasara eso, porque él era, Ricardo era una persona muy comprensible, muy pensante. Y como siempre, yo desde un principio supe que la casa de Ricardo no era su casa. La casa eran bienes gananciales porque estaban puestos del primer matrimonio de Ricardo, y eran de los chicos. Claro. Entonces cuando él se empezó a sentir mal, que anduvo mucho tiempo con problemas, me dijo, tenés que comprarte una casa o un departamento. Digo, ay no, papá, no me vengas a decir ahora, Ricky, eso, le digo en este momento que estaba... No, ya te pones campaña, le digo, un departamento, una casa. Sí. Lo que sea algo para vos. Dice, porque el día que yo falte, mi hijo no, pero mi hija, que no tenés muy buena relación con ella, la primera que te va a pegar una patada atrás. Como decir, un tipo que tenía los pies sobre la tierra. Sí, bien sobre la tierra la tenía. Y no tenía pelo en la lengua para decirte que su propia hija te iba a dar problemas. Porque él no tenía muy buena relación con la hija. No sé por qué, con el hijo sí se amaban. Claro. Sí. Y voy, ya porque más o menos voy viendo el reloj, vos elegís si contestar o no, porque es una parte de preguntas por ahí un poquito más profundas, más fuertes y no, de nuevo, es totalmente libre la respuesta. ¿Cómo es tu relación con la muerte, con los seres queridos o con la muerte, incluso el pensamiento de la muerte propia? No sé, de mi muerte propia no lo pienso, lo único que siempre pido es decir, bueno, que no me agarre una de esas locuras a la cabeza en la cual no sé si yo llegar sana, por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, en mi relación con la muerte lo que más me afectó fue la muerte de Gus, que hasta hoy en día es como que yo siempre creo que en ese sentido hice las cosas bien. Me casé por iglesia, me casé por civil, por iglesia, los bauticé, los confirmé, hice todo lo posible como creo que haría un buen cristiano, ¿cierto? Sí. Pero
Después cuando Gus se enfermó y se fue, dije, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Y por qué él. No, todavía, a pesar de que me he tratado de conservar mucho y todo, no logro entender por qué. Y me dicen que, ¿y por qué no? Sí, tienen razón, tal vez. ¿Por qué no? Pero yo digo, porque si hay tantas personas que hacen tanto mal, que violan, que matan, que roban, yo creo que mi hijo fuera uno de esos. Entonces, sí, pero que tienen su destino, sí, yo sé cada cual tenemos nuestro destino, ¿no es cierto? Pero ¿por qué le tocó justamente a él? Exacto. Y dice, porque Dios le eligió porque lo necesitaba. Dios lo necesitaba y yo lo necesitaba. ¿Por qué mi hijo? Y entonces, ¿por qué se tuvo que enfermar y por qué no hubo una manera de que Gus se pudiera curar? Fue tan rápido y sufrió tanto. ¿Por qué sufrió tanto? Si creo que un asesino o un violador no sufre tanto como sufrió él. Para mí fue injusto. Tal vez no, a lo mejor estoy equivocada. Y ahí tenés todas las creencias, no hay consuelo. No me cierra. No hay consuelo, no hay apoyo. No me encierra y no hay apoyo, a pesar de que trato todo el tiempo de cambiar esa manera de pensar, que algunos me dicen que es absurda. Yo no lo considero absurdo, yo considero, no sé, tampoco no pude estar mucho tiempo con él. Yo hubiese deseado estar hasta el último momento y poder hacerlo, y creo que fue más un capricho de él, de que no quería que yo estuviera al lado de él. Según tu mamá me decía, él me había prohibido que me dijera y me permitiera estar. Creo que ese fue el momento más doloroso que tuve en mi vida y no lo voy a olvidar nunca. Lo llevo siempre con una mochila y lo voy a llevar continuamente. Yo tengo 2 hijos, los quiero los 2, pero Gus era especial. Gus es especial. Son totalmente distintos con Fabricio, en su manera de pensar y actuar, de todo. No me puedo quejar de Fabricio, no es un mal hijo, pero es distinto, son distintos. Bueno, y más allá de eso, más allá del dolor más grande de tu vida, igual se sigue. Y hay que seguir, porque si bajas los brazos estás lista. No podés aflojar, sea lo que sea. Tenés que seguir para adelante hasta que le arriba digo, basta. Hasta acá llegaste. Voy con una pregunta profunda pero más alegre. ¿Qué es la amistad? Amistad es un vínculo muy lindo pero muy difícil de definir. Por el hecho de que amigo, una palabra muy linda, muy grande, pero hay que saber ser amigo y que el otro sea amigo también, porque amigo pienso que es no ser egoísta con el que vos consideras que es tu amigo, que siempre, que no te engañe, que te diga la verdad si te duele. Sí. Porque a mí me ha tocado tener amigos que me han dicho, ¿qué te parece esto? Y yo le he dicho, mira, a mí me parece, no sé, para mí, vos me pedís una opinión, yo te la doy. Y le he dado una opinión que a ella no le ha gustado, porque era una amiga, y por un largo tiempo me hizo a un lado así. Entonces yo considero que si era mi amiga y pedía mi opinión y yo le daba mi opinión, no tenía por qué ofenderse con lo que yo le decía, al contrario, analizarlo. Claro. Sí, porque un amigo no te dice todo lo que querés escuchar, No, te dice lo que no querés. Lo que no querés escuchar también.
Entonces vos tenés que analizar eso. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es mi amiga realmente? Y a lo mejor por ahí te demuestra en otro momento algo que hizo esa persona por vos, que decís, cuando yo la necesité a esa persona la tuve como amiga. Que fue cuando Ricardo falleció, que yo no tenía porque los hijos tuve que pagar todo yo, los gastos de sepelio y todo, y no tenía con qué, y esa persona me prestó lo que yo necesitaba para poder enfrentar la situación, sin decirme, bueno, devolvémelo el mes que viene, ni tomalo, me dijo, si algún día podés me lo devolvés. Hay un poco de incondicionalidad. Claro, era una amiga incondicional, pero en ese momento en que yo se lo di como amiga, porque ella me pidió una opinión, y yo no tenía por qué engañarla, o por qué decirle, no, mira, para mí esto es así, sabiendo que a ella no le iba a gustar. Ella me pidió la opinión y yo le dije lo que pensaba, pero no le pareció bien a ella. Okay. Y igual nunca te acostumbras a perder esos vínculos igualmente, por más de que ya haya pasado mucha gente, por más de que hayas tenido 1000 vínculos, siempre cuesta perder a alguien. Sí, cuesta, sí. Sí, un montón cuesta. Porque a día de hoy te mudaste de nuevo, hace un año, y me contabas antes que dejaste amigos, dejaste gente por ahí. Sí, dejé un montón de amigos en Bahía Blanca, amigos, no sé si tan amigos como algunos son, vos consideras algunos que son más amigos que otros, ¿te parece? Por el trato, por la manera en que te llevas con él, qué sé yo, pero he conocido amigos, he dejado amigos y he dejado gente conocida muy buena. Muy buena, muy buena. Así tuve muy, principalmente en el barrio ese cuando me casé con Ricardo, que me fui a vivir ese barrio, en el cual él hacía un montón de años que estaba y tenía gente conocida y me aceptaron como la esposa de él y me dieron un muy buen trato. Muy bien. Bueno, nada, yo estoy agradecido por todo, porque te animaste a contestar de todo, a hablar un poco de todo, y porque fuiste la primera, así que ojalá podamos hacer una reedición en algún otro momento. Te dejo el espacio, te dejo un minuto para que hagas o una reflexión o dejes un mensaje que quieras ver vos en el futuro o que quieras dejarle a cualquier persona, libre. Bueno, yo el mensaje que quiero dejar, que quiero expresar, es que lo que agradezco, no sé si a Dios o al que esté arriba, es que por intermedio de vos te conocí a vos, a tu familia, que los quiero mucho a todos y ustedes lo saben, a pesar de que a veces por, no sé, por distintas circunstancias en los últimos tiempos no nos tratamos mucho, pero a vos principalmente te amo mucho. Sabés que vos te quería mucho y ese amor creo que me lo transmitió a mí también. Y en lo posible te pediría que no me abandones. No te digo que vengas siempre, pero que estés siempre conmigo, porque yo te necesito. Yo te necesito mucho. Muchas gracias.